Buen día, mi nombre es Oscar Leguizamo, el de mi compañero Edgar Molina. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de octavo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTCC de Tunja. En el presente video presentaremos el avance del proyecto de un control de altitud de un cuadricóptero. En esta parte mostraremos el modelo e instrumentación del proyecto. Este podemos ver el modelo gráfico del motor DC, donde tendremos la parte eléctrica y la parte mecánica. En la parte eléctrica tendremos una resistencia y una inductancia asociada al bobinado del motor. Y esta tenemos la armadura del motor, que tendrá una caída de voltaje SUA. En la parte del devanado de campo, este será constante, puesto que tendremos un motor de imán permanente. En la parte mecánica tendremos eh, una velocidad angular, un torque generado, una inercia del motor y un coeficiente de rozamiento. Lo primero que hacemos es aplicar el análisis de mallas en la parte eléctrica, obteniendo la siguiente ecuación. En la parte mecánica podemos hallar la ecuación por medio de la segunda ley de Newton, quedando de la siguiente manera. Ahora debemos establecer ecuaciones que nos permitan relacionar la parte mecánica con la parte eléctrica. Por ello usamos la teoría de máquinas eléctricas, que nos dice que la Fn es igual a la constante de máquina flujo por polo por omega m. La constante de máquina y el flujo por polo como son constantes, podemos hacerla en una sola de ellas, llamándola K sub A, quedando de esta manera. En el torque también depende de la constante de máquina y el flujo por polo, que como mencionamos son constantes. Entonces quedará de la siguiente manera, reemplazando este torque generado y esta Fn generada en las ecuaciones de eléctrica y en las ecuaciones mecánicas, quedarán de la siguiente manera. Estas ecuaciones ya las podremos representar por medio de bloques en el simulador Simulink. Si queremos hallar la función de transferencia del sistema, debemos aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones descritas anteriormente. Luego realizamos los debidos despejes y sustituciones para poder determinar la función de transferencia para cada salida. Para la salida de velocidad angular queda de esta manera. Para la salida de torque generado de esta manera y de la corriente armadura de esta manera. En las tres salidas comparten la misma ecuación característica, lo único que cambia es el numerador. Para determinar los variables del motor en la resistencia, podremos hacerlo con un microohmímetro, o si no, debemos realizar un barrido de voltaje y resistencia y corriente, hallando donde su pendiente será la resistencia. La fuerza contra la electromotriz, hacemos el análisis del sistema en estado estable y despejamos la constante K. Para el coeficiente de rozamiento, hacemos el análisis de la parte mecánica en estado estable y despejaremos el coeficiente B. Para la inercia del motor, asumimos que es netamente cilíndrico y hallemos el peso del motor y el radio del rotor. En este caso no se pudo hacer los datos experimentalmente, entonces los hacemos en base a los datos suministrados por el fabricante, quedando de la siguiente manera: coeficiente K sub A, el coeficiente K sub M, el coeficiente de rozamiento y la inercia. Luego ya reemplazamos estas variables en las ecuaciones halladas anteriormente y hacemos el diagrama de bloques en Simulink para las ecuaciones diferenciales, el diagrama de bloques para las unidades de transferencia, y para hacer una comparación usaremos un bloque de motor añadiendo también las variables, quedando de la siguiente manera, donde tendremos un pico de corriente al mismo tiempo que tenemos un pico de torque para vencer la inercia inicial del motor, donde tendremos que la corriente estará por encima de 1 amperio y la velocidad estará por encima de los 5000 radianes por segundo, que corresponde a los datos suministrados por el fabricante, que dice que a 4,2 voltios tendremos una corriente de 1,3 amperios y 50.000 RPM, que corresponden a 5.236 radianes. De igual manera, en la función de transferencia tendremos los mismos valores.
En el bloque del motor también tendremos exactamente los mismos valores de corriente y de velocidad angular. En- Ahora a continuación mi compañero mostrará la instrumentación usada para este proyecto. Bien, a continuación se mostrará la instrumentación de nuestro dispositivo cuadricóptero, es que consta de 4 motores. Esta será nuestra planta, cada uno con su respectivo acondicionamiento para asegurar una corriente óptima y un buen funcionamiento de cada uno de los motores. Entonces tenemos un dispositivo microcontrolador, en este caso es un Arduino Nano. Tenemos un sensor de distancia, en este caso para medir la altura del vuelo, que será un ultrasónico. Bueno, entonces acá para resaltar, pues por cuestiones del simulador, no fue posible realizar una simulación a la velocidad necesaria para nuestro fin, que es el vuelo del dispositivo, ya que esa velocidad está en el orden de los 20.000 o 30.000 revoluciones por minuto, y pues el simulador no soporta esas velocidades. Y acá pues también fue imposible hacer que la velocidad de los motores influyera en la altura del vuelo. Entonces, para fin de demostración se colocó un potenciómetro y se variará un voltaje, y pues así se medirá la distancia, se variará la distancia para medir el funcionamiento del sensor. Entonces pues acá vamos a hacer la demostración. Y tenemos una señal de referencia para la alimentación de los motores. Entonces lo que hará el Arduino será leer este voltaje analógico y transformarlo en un PWM que variará el voltaje en los motores y por ende su velocidad. Entonces acá vamos a hacer la demostración, vamos a variar la distancia mediante este potenciómetro y variar la velocidad del motor, de los motores. Acá pues es un poco lento el simulador, los datos son tomados cada segundo, ya se explicará por qué en la parte del código. Acá pues podemos ver que la velocidad baja más o menos a 37 revoluciones por minuto y la distancia es de 240 centímetros. Entonces pasando a la parte de código, entonces inicializamos las variables que van a ser utilizadas, en este caso estas para el ultrasónico, para medir la velocidad y para la alimentación de los motores. Se inicializa la comunicación serial para poder mostrar los datos del Arduino en, en la terminal virtual del Proteus, y se inicializan entradas y salidas. Se tiene una variable de tiempo y una variable de distancia. Entonces inicialmente lo que se hace es enviar un pulso de 10 microsegundos al trigger, y lo que se espera o se mide es la respuesta en tiempo o lo que tarda en llegar la señal eco. Esa señal se escala, se pasa a distancia y es enviada serialmente del Arduino a la terminal virtual del Proteus. Hay un delay de un segundo que es para poder realizar las interrupciones o las mediciones para medir la velocidad. Entonces eso se hace mediante la función de attach interrupt y se hace mediante la interrupción cero. Y lo que va a pasar en esa interrupción cero es que se va a ejecutar esta función. Las interrupciones pueden hacerse por flanco de subida, flanco de bajada o por el tiempo que tarde la señal en estar en estado bajo. Entonces cada que haya una interrupción, lo que hará será contarse, porque pues lo que hace el encoder es enviar pulsos. Entonces cada que haya un pulso va a haber una interrupción. Y esas interrupciones que han sido contadas serán multiplicadas por un factor de escala, porque pues necesitamos pasarlo a revoluciones por minuto. Entonces, en este caso un minuto tendrá 60 segundos y pues 24 será el número de ranuras que tenga el encoder. Listo. Entonces ahora para la alimentación de los motores lo que se hace es, como se tiene una señal del potenciómetro, lo que se hace es leer esa señal análoga, se espera un tiempo para que la DC tome los valores necesarios y luego se mapea, porque el conversor de la señal analógica, de las entradas analógicas tiene 10 bits, mientras que el de las digitales tiene 8 bits. Entonces lo que se hace es pasarlo y luego pues se escribe el PWM en la señal de alimentación y se muestra el valor de ese valor de voltaje en la entrada, en la terminal virtual.
Y pues eso como tal sería toda la parte de la instrumentación.